Se ha dicho bastante, el Colegio Simón Bolívar, por su nombre, tiene que llevarnos a pensar en Venezuela, en Ecuador, en Panamá, en Colombia, en lo que antes llamábamos la Gran Colombia. Idea que se evaporó en medio de la guerra y de la violencia, como siempre, en medio de los egoísmos, en medio de una palabreja que se llama xenofobia. Xenofobia significa odio al extranjero, que yo también le podría llamar el odio a lo diferente. El odio es la expresión del miedo, el miedo a las cosas diferentes a las que rutinariamente vivimos. En ese territorio quizás nos hemos venido amarrando demasiado a que nuestra prosperidad, nuestras posibilidades económicas dependen del petróleo y el carbón. Hasta grupos políticos a los que pertenecemos piensan que es necesario reivindicar los recursos naturales no renovables, incluso nacionalizarlos, aumentarles su valor, porque de eso depende nuestra riqueza. El petróleo y el carbón no son sino animales que antaño, hace millones de años, murieron. En cierta forma, nuestra economía, nuestros carros, nuestros camiones, nuestras fábricas, al usar gasolina, diésel, todos derivados del petróleo y del carbón, lo que están haciendo es moverse con seres que fueron vivos y murieron hace millones de años. Es una economía que se mueve con la muerte. Yo le llamo a eso la economía fósil. Los fósiles son los que han generado el petróleo y el carbón. Durante todo un siglo, más de un siglo, nuestras economías y la riqueza se ha construido alrededor de la cantidad de fósiles, es decir, de la cantidad de muerte que acumulamos. A eso le hemos llamado desarrollo. Entre más carros en las calles, más progreso, pensamos. Cuando no caben los carros en las calles, entonces a tumbar casas para ampliar las vías, para tener más carros. Cualquier familia piensa que con tener un carro ya es una familia rica. Y si tiene dos, más rica. Y si tiene cuatro, pues más rica. Todo se mide, el progreso y la riqueza, en términos de más fósiles acumulados, es decir, más muerte acumulada. Colombia vive de eso. Durante los últimos años solo hemos exportado fósiles, es decir, muerte. Los venezolanos viven de eso. Solo han exportado carbón, es decir, y carbón no, petróleo, es decir, muerte. Los ecuatorianos también. El mundo, el planeta, está devolviéndonos como en una especie de castigo esa creencia que no es más sino una ilusión. Miren el calor que hace en Bogotá, ¿cierto? Y los niñitos debajo del calor. Ese calor, que cada vez es más alto, no es natural, no es porque sí, no es más de lo mismo. Ese calor lo estamos produciendo nosotros y tiene consecuencias. Ese calor es por el petróleo que se quema y el carbón que se quema, que se vuelve gas carbónico y va a la atmósfera, y al ir a la atmósfera calienta el planeta. Y al calentar el planeta se producen cambios drásticos que traen más muerte, sequías, hambre, animales muriendo de sed. Aquí en Bogotá, arriba, se produce todo el agua que consumimos en los páramos.
Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con los páramos? Dejan de ser páramos. Y si dejan de ser páramos, ¿qué pasa con el agua? Y entonces, ¿qué va a pasar con ustedes cuando crezcan? Tendremos problemas y muy graves, y todo por haber creído, muy bien, por haber creído que la riqueza se mide entre más petróleo y carbón consumimos. La economía fósil, la economía de la muerte. Un periodista de esos que analizan, de derecha para mi gusto, que se llama Andrés Oppenheimer, del estado de la Florida, sacaba un artículo hace poco criticándonos a nosotros los latinoamericanos, precisamente porque decía: y ahora que se cayó el precio del petróleo, ¿qué va a pasar? Pues que aumenta la pobreza porque no hicimos nada diferente a exportar, a abrir huecos y exportar fósiles que encontrábamos en los huecos en forma de carbón y petróleo. Y decía él: así no se desarrollan los países. Las sociedades se desarrollan es por su conocimiento. Pues tiene toda la razón. Así sea él de derechas, muy gringo él, la crítica que le hace a los gobiernos latinoamericanos es absolutamente cierta. ¿Qué hicimos nosotros con la riqueza del petróleo cuando el precio estaba alto? Nos la gastamos en chucherías. Carros, motos, muñecas de plástico, edificios bonitos y no más. ¿Construimos universidades? No. ¿Construimos hermosos colegios donde enseñar? ¿Auspiciamos científicos? ¿Encontramos inventos? No hicimos conocimientos. La dirigencia de este país se devoró el petróleo y no invirtió en la gente. Ahora en Bogotá, donde no tenemos petróleo y no tenemos carbón, menos mal, donde hay gente que dice desde la prensa: no, es que usted se parece a, usted es chavista. No, si nosotros no tenemos carbón y petróleo, menos mal. ¿Cómo vamos a hacerlo si ellos tenían una economía basada sobre el petróleo, igualito que Uribe y Santos? Nosotros tenemos otra realidad sobre la que hay que sacar una ventaja. Al no tener que abrir huecos para sacar petróleo y carbón, ¿cómo las bogotanas y los bogotanos vamos a encontrar prosperidad? ¿Cómo vamos a construir un concepto de riqueza que no equivalga a ese de usar máquinas que usa petróleo, que usa fósiles que no son más sino seres vivos que murieron hace millones de años? ¿Cómo la economía bogotana pueda construir una economía de la vida, no de la muerte? Pues el camino es este: el cerebro. El principal medio de producción de la riqueza de toda la humanidad, el cerebro. ¿Y el cerebro dónde se construye? El cerebro ¿dónde se vuelve más y más poderoso? En estos colegios. Estos colegios son lo principal que tiene la ciudad de Bogotá para construir su presente, su futuro, su prosperidad, la verdadera riqueza. A veces yo me pongo a ver los debates que hacen de los candidatos y no me puedo meter en esos debates, ni hablar de los candidatos. Pero me entristece ver que los debates giran alrededor de cómo acabar los humedales lo más rápidamente posible con una autopista que ellos dicen que es para desembotellar a Bogotá, pero que al ir por el borde del río Bogotá, lo único que desembotella es a los propietarios de carros para ir rápido a Napoima. Y no hablan de la educación.
de la construcción del saber en la ciudad de Bogotá, que es lo único que permite la construcción de la riqueza, la equidad social, la equidad económica, la democracia y la paz. Pues yo pienso que aquí estamos haciendo un escenario que es más parecido a lo que Oppenheimer llama una sociedad del conocimiento. Una sociedad del conocimiento que usa el cerebro como su principal medio de producción. De alguna manera u otra, en estos años, y no solamente en este gobierno, hemos podido demostrar que la educación de Bogotá cada vez es mayor y cada vez es mejor. Y ese mejor, ustedes lo acaban de ver aquí. No hay que hacer mucha elucubración y análisis para saber qué pasa con el coro, que fue el primero en ser presentado, o cuando vemos la orquesta filarmónica infantil, o cuando vemos el coro de niños y niñas de colegios públicos, Canta Bogotá Canta. Claro, pasa desapercibido. Jamás he podido lograr que la transmitan por televisión, pero ni esto. Ahorita hice una transmisión por Periscope, a ver si alguien ve lo que hacemos aquí. Y no se transmite por una realidad, no es porque el alcalde Petro está aquí, sino porque si yo fuese a inaugurar 50 metros cuadrados de concretos ahí junto al humedal Jaboque, en una vía, eso sí sale. Si yo voy e inauguro la rotonda esa donde van los buses de Transmilenio en la Sexta con 30, eso sale. Como inauguré en el momento en que el contratista le entregaba el IDU y no el IDU a Transmilenio, entonces me echaron vainas, pero sale. Esto no sale. Los coros no salen. La Orquesta Filarmónica Juvenil no sabe, la ciudad no sabe que tiene una orquesta filarmónica juvenil, excepto los que la han escuchado. No sabe que tiene una orquesta filarmónica infantil. No sabe que hay un coro potentísimo de lo mejor en Colombia, que es Bogotá Canta Bogotá. No sabe que el sistema de orquestas, porque ahora lo llamamos así, en este gobierno pasó de 1 a 7 orquestas. Y que su base social de aprendizaje son 20.000 niños y niñas. Es decir, que no estamos hablando de un artilugio que tenían un poquito de lujo ciertas clases adineradas de la ciudad para de vez en los cumpleaños de sus hijas sacar la orquesta filarmónica a tocar una sinfonía de Beethoven para posar de intelectuales. No somos tan brutos como dicen, pensaban ellos, o escuchamos también a Beethoven. Y no saben que en el gobierno de la Bogotá humana, al contrario, sacamos esos artilugios de lujo y los volvimos instrumentos de poder popular. Porque eso es poder popular. 20.000 niños estudiando violín, violonchelo, piano, cantando lo máximo de la cultura humana. Niños de estrato 1, de estrato 2 en los colegios públicos. Niños que saben no solamente lo que su propio cerebro empieza a producir en términos de hermosura, sino que juntándose con otro, en el conjunto, en forma colectiva, producen una nueva realidad. ¿Saben qué pasa cuando los trabajadores, las trabajadoras, las juventudes se vuelven colectivos y saben que pueden cambiar la realidad? Pasan revoluciones. A eso le tienen mucho miedo los que no quieren que las sociedades cambien. Pues lo que estamos viendo aquí es una revolución, una nueva evolución, que es la palabra revolución, no transmitida. No transmitida porque los que sí analizan en el poder saben que es muchísimo más poderoso en una sociedad las orquestas, los 20.000 niños aprendiendo a tocar violín, a cantar, a juntarse,
a transformar la realidad, a construir hermosura, que los 50 metros cuadrados que podríamos poner encima de un humedal para que un carro consumidor de gasolina pase. Esta es la nueva realidad, la nueva economía, la nueva sociedad, el futuro real, la economía de la vida, la construcción del cerebro del conocimiento. Este es el camino que ha abierto la Bogotá humana. No reconocido públicamente, pero absolutamente certero y contundente. No necesitamos que lo transmitan, la sociedad por sí misma lo va a conocer. Como tienen que conocer los buses, porque todos los días salen a la calle. Porque tienen que reconocer el reciclaje, porque todos los días se ve el reciclador reciclando. Porque tienen que reconocer el crecimiento de la educación pública, porque no es como dice la prensa, que es lo único que saca de nuestra educación pública, un joven que casi muere por consumir sustancias. No, la educación pública de Bogotá es esto. La inmensa mayoría de los estudiantes, muchachos y muchachas, está en esto. Y esto es ni más ni menos la transformación real del mundo, la transformación real de la sociedad. Así que en este colegio, el Colegio Simón Bolívar, en donde queremos que esté los talentos que se van recogiendo en todos los colegios de la ciudad a partir de estos procesos pedagógicos, de tal manera que aquí se construya una verdadera escuela de música, no solamente de Bogotá, sino de Colombia. En este colegio público, pues hay una serie de desafíos que hay que tener. Sí, ya vinieron los maestros de la Orquesta Filarmónica y se deben quedar como profesores. Hay un acumulado de años que se nota en la sensibilidad de los niños y de las niñas, pero eso no es suficiente. Lo mejor de la tecnología, lo mejor de los instrumentos musicales, lo mejor del conocimiento en torno a la música tiene que concentrarse aquí, después se irradiará al conjunto de la sociedad bogotana. Y por eso, secretario, aquí hay un lote, ¿cierto? No sé dónde es que está. No es el lote donde iba a quedar el jardín, para allá, porque se necesita un espacio amplio y este es pequeño. Sin quitar el espacio del jardín, porque no es incoherente con el uso, yo sí pienso que allí debemos pensar, diseñar en primer lugar, como siempre, el diseño ingenieril de un escenario de cubículos, de arquitectónico que permita por su arquitectura precisamente la enseñanza de la música, que no existe en Bogotá, ni en Colombia, creo, que lo hemos visto en Europa, que tiene su saber hacer, que cuesta, pero que como es la única obra ligada a lo que será la sede de la Orquesta Filarmónica y a los teatros de la ciudad, debe permitirle a la niñez el aprendizaje con lo mejor posible de la tecnología de los procesos musicales, de aprendizaje musical. Porque eso es lo que le va a poner la marca al colegio, además de su contenido, que es las personas. Eso debemos dejarlo para el presupuesto del año entrante, porque como dice el presidente, los amores sin presupuesto no existen. Se evaporan rápidamente. Y lo que va a permitir que continúe el proceso es precisamente que en el presupuesto quede. Así quienes salgan elegidos sean amantes del concreto. Finalmente las sociedades saben que lo fundamental no es el concreto, sino el cerebro. Antes que concreto, cerebro. Y la música es la expresión básica del cerebro de la humanidad en la sociedad. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables.
Felicitaciones a todas ustedes.